que sí estamos comprometidos en el tema sentimos, ¿ok? No les voy a decir que lo hagan, pero les voy a contar hasta qué punto uno tiene que estar dispuesto a llegar para cuando quiere sensibilizar, ¿no? Lo cuento como una anécdota. Una vez estaba haciendo yo una presentación en una compañía textil que me pidieron hacer una presentación sobre eficiencia energética y yo observaba la poca sensibilidad del personal, que no les importaba la eficiencia energética, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de proyectos de ahorro de energía, y veíamos que podían ahorrar $10.000, $20.000, $50.000, $200.000, proyectos de $1 millón de ahorro que podía haber. Y la gente decía, bueno, es cosa de la compañía, ¿no? Y no veía que sentían su problema. El secado ya. Por decir, en qué temperatura está y en qué temperatura debería estar. ¿Perdón? Sí, a veces se dan en exceso. A veces hay demasiada temperatura y el operador se va y no se da cuenta y no hay un control. Entonces, ok, en general en la planta hay muchos valores en los cuales tiene que cuidar. ¿Ya? Como nosotros estamos cuidando y operando la planta desde el punto de vista de funcionamiento, estamos cuidando simplemente que funcione, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a trabajar desde el punto de vista de eficiencia energética, agregamos un factor de evaluación adicional. ¿Ya? ¿Ok? Y la otra es el monitoreo de los consumos. Pueden monitorear con medidores de flujo o medidores eléctricos, pueden registrar toda esa información, o por lo menos en el tanque.